Muchas gracias, buenos días. A través de mi conducto agradecemos al Centro Nacional de Prevención de Desastres, a la Escuela Nacional de Protección Civil, esta oportunidad de participar con ustedes como parte de la Junta Nacional de Bomberos de México. Vamos a platicar acerca de algunas experiencias, algunas aplicaciones prácticas de la implementación del sistema de comando de incidentes ya en campo. Muy interesante la presentación anterior y las preguntas también muy interesantes porque pues una cosa es la parte teórica, que es muy importante, que es fundamental, pero la parte, creo yo, que es todavía más importante es la aplicación operativa del sistema de comando de incidentes, para lo cual me permití invitar a dos comandantes, parte de la Junta, al comandante Iván Santana Alba, él es parte de SUEM, es jefe de bomberos de Ciudad Hidalgo y es el coordinador del CRUM en Guerrero, al comandante Pedro Perfecto Lugo, que es el subdirector general de bomberos de la ciudad de Tijuana, y un servidor para que podamos platicar algunas de nuestras experiencias. Pues vamos a comenzar con algunos ejemplos de aplicación del sistema de comando de incidentes en situaciones de emergencia real. Muy importante conceptualizar el sistema. A veces se ve muy complejo, muy elaborado, sin embargo es un proceso muy simple. Y es un proceso que nos permite estructurar la respuesta, generar una definición de objetivos tácticos específicos que nos permitan lograr a su vez la estrategia general definida. Esto nos va a ayudar a prevenir caos, desorden, desplazamientos innecesarios o insuficientes de recursos, ir mejorando la seguridad en el sitio, obtener el máximo beneficio de los recursos con los que contamos, que eventualmente ustedes saben son muy limitados. Normalmente en los incidentes tenemos a múltiples agencias respondiendo de manera coordinada a un incidente. Si nosotros no tenemos un sistema de trabajo, entonces se convierte en caos, se convierte en desorden y comenzamos a hacer duplicidad de funciones, confusión de funciones, etcétera. Por eso la recomendación de implementar un sistema de comando que nos permita anticiparnos, organizarnos y prepararnos para dar una respuesta que sea efectiva. ¿De qué partimos? Pues de reconocer la autoridad de cada institución. No se trata de ceder autoridad, no se trata de invadir autoridad. Se trata de reconocer que cada quien tiene un papel importante en este proceso de intervención. De dividir el trabajo, porque es la mejor manera de generar un trabajo, el poder separarlo en las partes que nos corresponde, darle un seguimiento e ir controlando todo el proceso. De definir y establecer canales y líneas de comunicación y de adecuar la respuesta a la evolución propia de la situación. Recuerden que la emergencia está cambiando constantemente, entonces nosotros necesitamos ir haciendo ajustes en nuestro sistema de comando para poder adecuarnos a las necesidades de la emergencia. Y esta imagen nos muestra exactamente ese concepto, ¿verdad? ¿Cuál es la entrada, cuál es la salida? ¿Qué pasa cuando alguna de las unidades requiera desplazarse para reabastecer? ¿Cuáles son la estrategia general? ¿Quién está coordinando? ¿Cuál es el plan? Si algo sale mal, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cuál es el flujo de unidades, etcétera? Entonces, este es un esquema que no puede seguirse repitiendo. Nosotros tenemos que trabajar de una manera coordinada y eficiente para sacar el máximo provecho de los recursos, para generar un mayor control de la escena y para mayor seguridad de nuestros elementos. Entonces, el sistema de comando de incidentes es un sistema dinámico, no estático, que tiene que irse ajustando a cada momento y de acuerdo con la situación de la emergencia y a las demandas de la misma. Vean este incendio. ¿Cuántos recursos se requieren? ¿Cuántos departamentos de bomberos tienen que acudir? ¿Cuántos elementos tienen que participar? Y además tenemos el apoyo de la policía, de la Guardia Nacional, del Ejército, de diferentes instituciones. Es necesario en este tipo de situaciones un sistema de comando, pero también lo es en un accidente pequeño, un accidente vehicular que involucre a 3, 4 lesionados, etcétera. En eventos, precisamente, es importante planificar antes de la emergencia para poder asegurar una respuesta operacional efectiva.
Entonces es un sistema que nos permite definir de una manera organizada cómo vamos a trabajar todos los que estamos involucrados en la respuesta. La Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal, el Ejército, Marina, Protección Civil Estatal y Municipal, la Cruz Roja, los bomberos, los grupos de rescate, las brigadas comunitarias, CONAFOR, la misma población, etcétera. Todos tenemos que tener un esquema de intervención y un orden para participar. Así vamos a manejar 3 ejemplos como mencionamos. El caso de las inundaciones en el municipio de Tequisquiapan, Querétaro, a través del maestro Pedro, la aplicación del sistema de comando en la respuesta cotidiana de incendios en Tijuana y el ejemplo del SWEM como aplicación del sistema de comando de incidentes como proceso organizativo de respuesta a la pandemia del Estado de México. Y vamos a la inundación en Tequisquiapan, Querétaro. Una respuesta planeada porque nosotros pudimos, en base al monitoreo que hacemos de las condiciones de flujos del río, de flujos en la presa, y a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, el sistema de comando unificado que se implementó, pues pudimos estar determinando el riesgo de inundación y pudimos anticiparnos a esta respuesta. Para esto, como se mencionó ya, el sistema de comando unificado a través de el presidente municipal, a través de toda la estructura del municipio y la coordinación de operaciones a cargo de Protección Civil, estuvo trabajando de manera muy efectiva en la respuesta al incidente. Sin embargo, nosotros desde la planeación establecimos un sistema de comando donde pudimos establecer cuáles eran las áreas que íbamos a estar trabajando. Entonces, implementamos un área de planeación, un área de operaciones, un área de logística, el área de finanzas. Y en el área de operaciones, nosotros en el plan consideramos la evacuación y rescate acuático, atención prehospitalaria, despacho asistido, transporte de afectados, combate de incendios y la parte de las fugas de gas e incendios. Cuando nos impacta la inundación, que ocurrió en 2 ocasiones, entonces el área de planeación incrementó sus actividades en la parte de monitoreo de condiciones de la misma inundación y desarrollo y ajuste del plan de atención del incidente. El área de operaciones, a través del área de despacho asistido, estuvo coordinando todas las llamadas, una cantidad tremenda de llamadas directas a nosotros, amén de las llamadas que nos hacían de 911, solicitando rescate de personas, rescate de bienes, rescate de mascotas, etcétera. Control de fugas de gas. Tuvimos muchos problemas con fugas de gas por algunos sistemas subterráneos de instalaciones de tanques de gas, que pues obviamente al momento de inundarse, por la diferencia de densidades, empujaba el tanque hacia arriba y se arrancaba el tanque abierto, jugando hacia la atmósfera. Operaciones de rescate, atención prehospitalaria, combate de incendios y fugas de gas, transporte de afectados. Tuvimos que habilitar un proceso de transporte de afectados y abrimos una nueva sección que fue de apoyo a la población. Este es un ejemplo de cómo nuestro sistema de comando puede irse extendiendo o reduciendo dependiendo de lo que se requiera. En el área de logística, se estuvo trabajando en la preparación y distribución de alimentos, que vamos a ver en un momento que se convirtió en una actividad muy importante, en la asignación de equipos y unidades, en la rehabilitación y el descanso del personal. Y en el área de finanzas, pues desde la asignación de los recursos para la respuesta a la emergencia, combustible, etcétera, y un monitoreo constante de los costos de operación. Nosotros somos un cuerpo de bomberos voluntario, entonces, pues es importante tener mucho control sobre la aplicación de los recursos y cómo se manejaban en cada momento. El área de planeación, a través del monitoreo de las condiciones en que se estaban dando las cosas, nos permitió establecer un área de monitoreo de las condiciones con drones de civiles. Esta fue una experiencia muy interesante porque convocamos a todos los civiles a través de redes sociales que tuvieran un dron para que nos apoyaran. Y entonces, en tiempo real y estableciendo una cuadrícula de las zonas afectadas, establecimos un tope de altura y las áreas a grabar, y logramos tener un plano muy interesante de las verdaderas zonas de afectación, del plano de inundación, relacionado directamente con qué estaba afectando y relacionado con el flujo de la presa,
cuántos metros cúbicos por segundo estaba vertiendo la presa, y los flujos que teníamos. Entonces, esto nos permitió estimar a dónde más se iba a expandir y cuáles eran las áreas afectadas. Apoyándonos en la página del INEGI, en el plano de México Digital, pudimos hacer una estimación de afectaciones y en función de esto pudimos ir haciendo un desarrollo y ajuste del plan de atención del incidente, orientándonos hacia las áreas con mayor población, con mayores condiciones de riesgo y actividad económica también. Pudimos establecer entonces un monitoreo de flujos en el río y volumen de vertido de la presa, y todo esto estuvo alimentando constantemente nuestra área de planeación para poder generar todas las actividades que se desarrollaron en este proceso de respuesta a la emergencia. Esto es uno de las imágenes de uno de los videos que se pudieron tomar a partir de la participación de los civiles. Tuvimos volando prácticamente al mismo tiempo una flotilla de drones civiles que nos permitieron tener estas imágenes en tiempo real e ir documentando en el mapa, lo cual nos dio una certeza de las áreas afectadas y de las condiciones en las que se encontraban. Pudimos definir las áreas críticas, hacer estimaciones de afectaciones en propiedades y en negocios, una estimación de la población afectada, el cálculo de relación volumen de vertido contra los niveles de afectación, y todo esto nos da un antecedente muy importante para que nosotros podamos retroalimentar nuestros planes de respuesta a emergencias por inundación en la temporada de inundaciones, ¿sí? O en la temporada de lluvias. Tequisquiapan es un pueblo mágico que tiene la característica de que la presa se encuentra aguas arriba, a un lado de la población. Y el río San Juan atraviesa la población por el centro, por eso es que estamos tan susceptibles a inundaciones. Pudimos definir las áreas afectables, eso es lo que nosotros esperábamos, y el anterior fue lo que realmente ocurrió. Sin embargo, es muy cercano, muy cercano, con algunas pequeñas variaciones, y pudimos establecer cuáles eran las zonas donde nosotros teníamos que ubicar unidades de rescate, lanchas, autobuses, etcétera, para poder hacer evacuaciones de la población y hacer todo el movimiento necesario. Tenemos ahí la proyección de las áreas afectadas reales y las afectaciones por grupos de edad de las personas afectadas en las zonas. Esto nos permitió poder asignar recursos, alimentos, etcétera, dependiendo de las zonas que estuviesen afectadas. Para la parte de operaciones fue muy interesante el proceso. El área de despacho asistido, pues teníamos, además del 911, que también estaba muy saturado, pues nuestro propio teléfono estuvo sumamente saturado, y esto nos permitió que pudiéramos reforzar el área de despacho con más operadores y pudieran hacer un proceso de priorización de las llamadas, seguimiento y asignación de equipos para la respuesta a cada una de las situaciones que se daban. Establecimos una sección de combate de incendios y fugas de gas, igual con personal y unidades asignadas. Ahí podemos ver nosotros en las imágenes precisamente un tanque de 300 kilos flotando en el agua, ¿no? En este fraccionamiento en particular tuvimos 19 tanques flotando ahí en el agua, todos jugando al mismo tiempo. En operaciones de rescate, tuvimos operaciones de rescate dentro del proceso de inundación y operaciones de rescate también como consecuencia de la inundación, pero también se presentaron un par de situaciones donde unos niños quisieron acercarse demasiado y 3 niños cayeron en el cauce del río, fueron arrastrados por el río y tuvimos que hacer una operación de rescate afortunadamente exitosa, donde logramos, con apoyo de la Policía Estatal y la Policía Municipal, Protección Civil Municipal, recuperar a los 3 pequeños sanos y salvos, y regresarlos a sus padres. Las operaciones de rescate fueron las actividades de todos los días, a pesar de los avisos tempranos a la gente y demás. Hubo gente que no estimó que fuera a pasar realmente la emergencia, pues eso nos ocasionó una actividad muy importante de operaciones de rescate. Establecimos el proceso de atención prehospitalaria a través de las unidades de 2 ambulancias que cuenta la institución,
y con ellas estuvimos atendiendo en los puntos de salida de las lanchas, etcétera, a la gente que requería algún tipo de ayuda. Vale la pena comentar ahí que en uno de los hoteles teníamos a 45 personas donde venían padres y abuelos con niños con requerimientos especiales. Entonces, pues fue necesario atenderlos, una situación de mucho frío, etcétera, ¿no? El transporte de afectados fue algo que no habíamos considerado, sin embargo, fue necesario desarrollar en mayor intensidad. Tuvimos que mover gente, dada la cantidad de gente que movimos en una sola noche, cerca de 600 personas, eh, por gente hospedada en los hoteles, por población, etcétera. Y entonces nosotros contamos con un autobús de 40 plazas, un microbús de 30 plazas, y aparte, pues en las ambulancias y en equipos que no estaban asignados o que estaban disponibles en ese momento, pudimos hacer desplazamiento de gentes a zonas más altas o a ubicar los autobuses en los que viajaban los turistas. Tequisquiapan es una zona turística y muchos de los evacuados eran gente de los hoteles y poderlos identificar, enlistar, documentar a cada uno de ellos y poderlos colocar en sus transportes para regreso a sus orígenes. Y otra área que también fue necesario implementar conforme fue evolucionando la emergencia fue el apoyo a la población civil. Este apoyo consistió desde el llenado de costales y distribución de costales en diferentes lugares junto con los compañeros de protección civil, en desahogar inundaciones donde era posible a través de nuestros equipos de bombeo y en la limpieza de locales comerciales, instalaciones públicas, etcétera, una vez pasado la primera etapa de inundación. Esto tuvimos que hacerlo dos veces porque tuvimos dos procesos de inundación con una semana de diferencia. Esto permitió que una buena parte de la población, de la actividad económica, pudiera regresar rápidamente a sus funciones, a generar trabajo y demás, reduciendo los tiempos de recuperación. Esto fue el área de operaciones. En el área de despacho asistido, pues bueno, en la primera hora del día crítico tuvimos 56 llamadas, prácticamente en una hora, perdón, 31 llamadas en una hora donde pudimos nosotros atender y vimos cómo va disminuyendo en esta gráfica el número de llamadas que se presentan por día, la primera semana del proceso de inundación. Vemos una clasificación de los tipos de llamadas: inundación, accidentes relacionados o independientes, rescate animal y fugas de gas. Pues esta era nuestra ciudad inundada, con diferentes necesidades y requerimientos, pero creo que la implementación del sistema, la planeación previa nos permitió generar una respuesta eficiente y muy rápida además. En la parte de logística, tuvimos un responsable de la preparación y distribución de alimentos que inicialmente se pensó sería para nuestro personal en el trabajo. Sin embargo, conforme fuimos avanzando en este proceso, aumentamos la distribución de alimentos a personal de otras instituciones, estuvimos apoyando con alimentos a gente de seguridad pública, de otras áreas, etcétera, y estuvimos haciendo distribución de alimentos a personas vulnerables también. Yo debo destacar que aquí contamos con un apoyo tremendo de la población. La gente empezó a llegar a la institución con alimentos como tal. No hubo necesidad de que nosotros preparáramos alimentos y empezamos a hacer una distribución de todo lo que nos llegaba. El control, seguimiento de unidades y equipos asignados, la habilitación y el equipamiento, la rehabilitación y el descanso del personal. Trabajamos con nuestra área de finanzas, con el administrador de la institución en el proceso de asignación de recursos, el monitoreo de los costos, el control y registro de los recursos empleados, porque como les mencioné, somos una institución voluntaria y pues muy importante mantener un control presupuestal de cómo estamos manejando todo el dinero y generar un informe final. ¿Cuánto nos costó? ¿En qué gastamos? Muy interesante todo este proceso también. Como ven, este proceso de planeación previa y de organización previa nos permitió lograr una respuesta organizada y estructurada. De manera muy importante se mejoró la seguridad porque pudimos adquirir equipos, reforzar capacidades operativas antes de la emergencia.
Se pudieron aprovechar prácticamente todos los recursos de la institución. Se anticiparon necesidades. Involucramos a la sociedad civil en el proceso de respuesta, pero de manera organizada. Se respondió con rapidez, con eficiencia y cuidando al máximo los recursos con los que disponíamos. Una cosa muy importante fue el estar calibrando la respuesta de la sociedad y el cómo se sentía, y creemos que la sociedad se sintió atendida. Tuvimos presencia prácticamente en todos los frentes donde fue necesaria la participación de bomberos. Atendimos múltiples llamados de manera eficiente. ¿Qué resultó? Pues como resultado del aprendizaje, primero pues iniciamos un proceso de capacitación en el que participamos todos los respondientes del municipio: Seguridad Pública, Protección Civil, Cruz Roja, bomberos, para afinar los detalles. Todos habíamos tomado alguna vez un curso de sistema de comando de incidentes. Sin embargo, en estos momentos, yo puedo asegurar que tanto Seguridad Pública como los compañeros de Protección Civil, Cruz Roja y nosotros como bomberos voluntarios, pues estamos un poquito más adentrados en las ventajas del sistema de comando. Se ha mejorado la coordinación entre las mismas instituciones. Cada quien cubre sus responsabilidades y colabora. Creemos que este es uno de los factores que a veces detiene la implementación del sistema de comando. Hay protagonismos, hay ideas equivocadas o hay desconocimiento. Entonces, creo que ha sido exactamente todo lo contrario. A partir del manejo del sistema de comando, creo que tenemos una mucho mejor coordinación y una respuesta más eficiente en Tequisquiapan. Actualmente implementamos el sistema de comando en todas las respuestas que estamos dando, y nosotros atendemos más o menos 250 llamadas al mes. Estamos haciendo más eficientes esas respuestas. Bueno, pues eso es la experiencia en Tequisquiapan. Estamos convencidos de que manejar el sistema de comando de incidentes es una excelente opción, y pues cedo el espacio al comandante Pedro Perfecto Lugo en esta parte de la presentación. ¿Qué tal? Muy buenos días, comandante. Muchas gracias Pedro. por la invitación. Es un honor compartir este tema con usted, jefe, y con el jefe Santana. Vamos a iniciar. Nada más necesito ahí para compartir mi pantalla, que me den ahí el... Ah. Bueno, muy buenos días a todos. Creo que ya la presentación ya la tenemos ahí en las partes primarias de lo que fue la propaganda. Mi nombre es Pedro Perfecto Lugo, soy el subdirector general de Dirección de Bomberos actualmente, y pues vamos a hablarles un poquito de la experiencia que tenemos nosotros implementando los sistemas comando de incidentes o el sistema comando de incidentes en el día a día. En las partes ordinarias somos una ciudad que cubre aproximadamente 120 servicios, de 120 a 130 servicios por día. El 70% de nuestros servicios tiene que ver con emergencias médicas y rescates, por eso es bien importante para nosotros que cada personal que entra con nosotros aquí al departamento de bomberos cuente con la Academia de Bomberos y que cuente también con su certificación como técnico en urgencias médicas. Entonces les voy a explicar un poquito de lo que es el sistema ordinario de nosotros del comando de incidentes. Ya el jefe les habló hace ratito y anteriormente de él un poco más de la estructura. Ya no hablaré de las estructuras de ahora sí del comando de incidentes completo. Hablaré del ordinario. Nosotros nos dimos cuenta que tenemos más emergencias ordinarias del día a día y que teníamos que generar y gestionar las emergencias de una forma más básica, de una forma más rápida, y que fuera una forma la cual a nosotros nos podría aprovechar o nos tendría que dar el provecho de todos los recursos que nosotros tenemos. Actualmente somos 20 estaciones de bomberos, somos un municipio, de hecho somos el municipio con más población a nivel nacional, tengo entendido. También somos el que tiene más incendios estructurales. Normalmente incendios estructurales tenemos al día de 20 a 30 incendios estructurales. Entonces eso nos dio a la tarea a nosotros de gestionar nuestro sistema de comando de incidentes de una forma interna. Todo esto con base en algunas bibliografías
la mayor de ellas, del señor Alan Brunanzini, de que en paz descanse, de Phoenix, y pues la experiencia que nosotros hemos tenido dentro de estos años en los departamentos o en el departamento de bomberos. Entonces vamos a hablar un poco de lo que son las definiciones. Yo creo que eso ya lo vieron, que es el sistema comando de incidentes. Creo que ya el jefe les habló un poquito de esta forma, de cómo nosotros podemos definir cada palabra de sistema, de comando, de incidentes. Ya creo que es la parte donde nosotros tenemos que organizar todos nuestros recursos, o los pocos o los muchos recursos que tengamos. La forma que yo les voy a mostrar de organización es para cuando llegamos a lugares o a departamentos que no cuentan con mucho recurso. A mí me ha tocado ir a casi a todas partes o a casi a todos los estados de México, donde he visto donde a veces solamente hay una estación de bomberos, donde solamente hay tres estaciones de bomberos, y este señor Alan Brunanzini tomó su curso allá por los años 60, 70 en California, y hablaba de toda la estructura que manejaba el comando de incidentes. Cuando él llega a Phoenix y se da cuenta que son tres estaciones, pues él decía, yo no voy a poder implementar nunca un comando de incidentes como este de California, porque pues no cuento con esos recursos. Es lo que nos sucede mucho en México, es lo que nos sucede mucho aquí en Tijuana. Nosotros tenemos 20 estaciones, pero de repente sí ocupamos recursos por todas las emergencias que tenemos en el día, y más en estas temporadas. Hay días que las estaciones todo el día están fuera de su estación, todo el día andan en la calle. Entonces, pues, ¿qué vamos a ver? Ya ahorita yo también escuché que lo habían platicado un poquito, pues de lo del comando de incidente, que puede ser simple o que puede ser unificado. Normalmente nosotros aquí estamos trabajando, pues lo que es el unificado, el mayor tiempo lo utilizamos unificado, pero nosotros trabajamos muy de la mano, muy de la mano con Cruz Roja, con Policía Municipal y con Protección Civil. Nosotros somos Dirección de Bomberos Tijuana y hay Dirección de Protección Civil. No estamos fusionados, estamos en diferentes dependencias, pero eso no nos aleja y nos determina que no puedan trabajar con nosotros. Inclusive en nuestra contabilidad, en nuestros pasaportes, Cruz Roja, los jefes de Cruz Roja tienen sus gafetes de contabilidad, y todo el personal de Protección Civil tiene su gafete de contabilidad como el de todos los bomberos. Ellos cuando llegan al puesto de mando, que normalmente lo pone el jefe de batallón o el jefe de turno, ellos se unen a nuestro puesto de mando. ¿Qué debe de traer más o menos todas las unidades? Bueno, los jefes traen las maletas con sus plantillas para instalar los puestos de mando. Normalmente los traemos en maleta. Hay algunas unidades que los traen en la parte trasera de sus unidades con muebles. Las máquinas de bomberos, como lo ven en la parte de en medio, en la fotografía, traen su contabilidad, traen la parte de la contabilidad de los elementos. Y en la otra fotografía pues vemos algunas de las herramientas que deben de traer, como su cámara térmica, su contabilidad, sus radios de comunicación, etcétera, etcétera. Esta es la estructura que nosotros manejamos. No quiere decir que sea la estructura ideal, no quiere decir que sea la estructura perfecta, no quiere decir que es lo que se tiene que hacer, pero es lo que a nosotros al día a día nos da las mejores herramientas y el mejor aprovechamiento de cada recurso, tanto material como humano, que nosotros tenemos. Nosotros tenemos divididos la ciudad en cuatro sectores. Hay cuatro jefes de batallón y hay un jefe de turno, siempre en los tres turnos. Estamos divididos también por tres turnos. Entonces, después de que ya hay dos máquinas en incidente y viene la tercera, se implementa el puesto de mando o el puesto de comando, como le quieran llamar. Tenemos el comandante del incidente, que normalmente es el jefe de batallón. Si llega la primera máquina, ellos son comandante de incidente hasta que llega el jefe de batallón. Generalmente llegan casi al mismo tiempo. Entonces se pone el jefe de batallón como comandante de incidente, ponen una persona de seguridad, puede ser el jefe de rescate, puede ser el jefe de enlace, puede ser el jefe de divisiones, que hay lugares siempre llegan supervisores al lugar. Normalmente llegamos tres o cuatro supervisores al lugar cuando ya es un incidente que es atípico o que no es normal para nosotros. Normal para nosotros es que se quemen dos casas, tres casas, pero ya cuando es un poquito más grandecito,
generamos esas posiciones. Después tenemos al capitán que se convierte en operaciones de primera respuesta y abrimos tres áreas que son las primeras que tenemos y cada una de ellas representa una máquina. Esto lo hicimos para optimizar los recursos. De hecho, llegan más unidades y las ponemos siempre en área de espera, pero las áreas que se tienen que abrir rápido y por default, la primera unidad que llega hace ataque y si tiene que hacer búsqueda primaria, hace búsqueda primaria. La segunda unidad que llega hace rescate y si tiene que hacer búsqueda primaria, le ayuda con la búsqueda primaria o le ayuda con la búsqueda secundaria. Y tiene que haber una unidad en todos los servicios, así ya está establecido con el C4 y con Cruz Roja para la atención médica. Para la atención médica, ya sea de las personas que ocupan los inmuebles o de los mismos bomberos. Nosotros normalmente delegamos esa parte a Cruz Roja y aquí nosotros ya lo tenemos establecido. Si hay cuestiones de evacuación, también siempre va a todos los incidentes una unidad de protección civil. Si la requerimos para algo de logística, ellos nos apoyan en esa parte. Pero las tres primeras áreas que se tienen que abrir por default es el ataque del incendio, el área de rescate y el área de atención médica. Eso es lo primero que abrimos nosotros. Aquí hay algunas estaciones que cuentan con su máquina de bomberos más su unidad de rescate. Ahí solamente ocupamos, como quien dice, una estación. Pero ya cuando tenemos más de 2 casas incendiándose, 3 casas, mínimo tienen que haber 4 máquinas en el lugar para poder atender mejor la emergencia. Siempre hemos pensado que es mejor tener más recursos y no necesitarlo que de repente necesitar a la gente. Hay una cosa muy importante también que de repente en los libros nos dicen algunos procedimientos estadounidenses que para una respuesta ocupas 3 unidades de bomberos, pero sabemos que nosotros en México en 3 unidades de bomberos pues no siempre van a ir 5 en cada unidad o 4 en cada unidad y eso es bien importante saberlo. A veces va nada más el maquinista, el capitán y el pitonero. Entonces por unidad son 3 bomberos, en la unidad de rescate pueden ir 2 nada más. Entonces tenemos 5 bomberos para atender una emergencia. Entonces tratamos de mandar lo más que se pueda porque a veces en realidad solamente una máquina es la que va a bombear agua, pero el recurso humano y el apoyo es el que se necesita. Después de eso, para no mandar otras estaciones o para no abrir otras áreas, los mismos que hicieron ataque de incendio cuando terminan ellos todas sus labores, el capitán se encarga de la descontaminación primaria de ellos. Si ya requieren de una descontaminación gruesa, se hace otro procedimiento, pero la descontaminación primaria en sitio la hacen los mismos que trabajaron en incendios. Si fueron 5 bomberos, ellos mismos lo hacen, los puede descontaminar su mismo maquinista, ellos lo pueden hacer. Para esto no necesitarías otra bombera, ellos mismos lo pueden hacer. No siempre hay gente dentro de las estructuras. Si cuando llega la unidad de rescate no se requiere que ingresen a la estructura porque se está trabajando ofensivamente o defensivamente, lo que se tenga que hacer, bueno, los mismos que quedaron de rescate y no tuvieron que entrar, ellos se convierten en los grupos de intervención rápida. Y ahí estamos optimizando ese recurso. Ya no necesito otra bombera. Si lo tengo, pongo los de búsqueda y rescate y aparte pongo una unidad de intervención rápida o un grupo de intervención rápida. Después de eso, si los paramédicos de Cruz Roja o la unidad de bomberos de Cruz Roja, de la unidad ambulancia de bomberos que llega al lugar, no hizo ninguna atención médica, automáticamente se convierte en rehabilitación del bombero. Hay 3 áreas bien importantes que los bomberos en México debemos de empezar a abrir, que es la descontaminación, que es los equipos de intervención rápida y la rehabilitación del bombero. Lamentablemente no tenemos muchas estadísticas aquí en México para poder decir cuántas personas fallecen o por qué fallecen. Normalmente nosotros tratamos de guardar las cosas en vez de decir, sabes que a nosotros nos pasó esto y no queremos que les pasen a los demás. Pero de los problemas más importantes ahorita que están sucediendo en la comunidad bomberil es que tenemos muchos bomberos con cáncer. Tenemos muchos bomberos que han fallecido porque no se les da una rehabilitación adecuada. Tal vez no tendremos todos los recursos que tienen otros países, pero sí podemos nosotros dar una rehabilitación al bombero, dar una revisión al bombero después de que ha trabajado durante cierto tiempo. Si nosotros leemos la 1500 de NFPA, ahí nos va a decir
cuántos equipos de respiración autónoma puede trabajar un bombero y cuánto tiempo debe descansar después de que utilizó esos equipos de respiración autónoma. Yo entiendo totalmente que hay departamentos que pues no tienen tanta gente y que tienen que estar trabajando. Pues bueno, esta estructura de comando de incidentes está diseñada para que ustedes al final de cuentas lo puedan hacer hasta con una estación, que se abran estas áreas y entre ustedes mismos lo puedan hacer. Pero yo comprendo que de repente no en todas partes tenemos los mismos recursos. Estoy viendo algunas preguntas, se las contesto un poquito más adelantito, pero cuando hablo yo de incendios estructurales, son incendios de casa habitación, incendios de fábricas, incendios de cuarterías, incendios en edificios. A eso me refiero con un incendio estructural. De hecho, ahorita estamos en la temporada nosotros aquí en Tijuana que tenemos incendios interfase. Tenemos mucho incendio interfase. ¿Qué quiere decir interfase? Para los que no tienen el término, tenemos incendios que empiezan normalmente con la vegetación y luego se pasan directamente o indirectamente a lo que son las estructuras. Se nos queman muchas casas así. Aquí en Tijuana tenemos los 5 tipos de estructura que maneja NFPA, pero aparte tenemos uno que yo puse, que es el 6.º tipo, que yo le llamo multiconstrucción. Tenemos mucha casa de madera, pero tenemos mucha casa en multiconstrucción. En una sola estructura, 3 tipos diferentes de materiales para construcción tenemos. Y eso ya nos hizo que perdiéramos un bombero. Entonces a nosotros nos ha ayudado a aprender de los errores, a aprender de las situaciones que hemos tenido y por eso tan importante para nosotros abrir siempre un área de intervención rápida para los bomberos. Nosotros tenemos muchas probabilidades siempre de que el bombero pueda quedar atrapado. Trabajamos mucho el ofensivo, pero cuando se toma la decisión trabajamos defensivamente. Y pues son las áreas importantes que de repente no las consideramos, que de repente no la abrimos, pero nosotros ya a nivel Tijuana, a nivel Baja California, ustedes lo podrán ver en algunas partes del Facebook, en algunas publicaciones de los bomberos de este lado, ya están abriendo sus áreas de descontaminación, sus áreas de intervención rápida y su área de rehabilitación, que hemos visto nosotros que funciona, que se haga. Esto es una estructura muy básica de un comando de incidentes ordinario. Nosotros no tenemos la capacidad de poder abrir alguien de logística, no tenemos la capacidad de poder abrir a alguien de planeación, no tenemos la capacidad de poder abrir a una persona de administración, porque lo más importante para nosotros o lo que tenemos más fuerte son las emergencias día a día. Tenemos otro procedimiento en caso de una emergencia más grande, inclusive como el 70% de las emergencias son emergencias médicas, tenemos otro procedimiento y otra estructura de comando de incidentes para precisamente trabajar las emergencias médicas. Es una ciudad industrial aquí en Tijuana y tenemos muchos choques con vehículos que transportan personal, vehículos pesados. Precisamente hoy en la mañana tuvimos uno con más de 25 lesionados. Entonces tenemos otra estructura para trabajar ese tipo de emergencias, pero ya está con base en esto que nosotros tenemos. Solamente se cambiarían algunos nombres, posiblemente en alguna otra ocasión yo podré mencionarles algo de eso. Algo de lo que tiene que tener el CI aquí en Tijuana, nosotros utilizamos mucho el dron. Cada jefe de turno tiene su dron, el supervisor general tiene su dron, su servidor tiene su dron, el director tiene su dron y todas las divisiones, son como 10 divisiones, ahorita no me acuerdo muy bien, todos tienen su dron. Eso es muy importante para nosotros por la morfología de Tijuana. Quien conoce Tijuana sabe que casi básicamente somos puros cerros y en medio de nosotros está una parte que se llama la canalización, que es la parte llana de Tijuana. Entonces, para nosotros ver atrás de los cerros, ver arriba de los cerros, es muy importante. Tenemos que tener mucha comunicación. Todos nuestros bomberos que ingresan a una estructura a trabajar o que no ingresen y que estén de apoyo, tienen que tener siempre comunicación. Quien esté dentro de una estructura trabajando, siempre tiene que tener comunicación. Tenemos una frecuencia táctica que nosotros lo utilizamos cuando llegan al lugar. Todas las emergencias por procedimiento se ponen en esa frecuencia táctica, que no es la frecuencia donde se nos pasan las emergencias ni nada de eso. Después de eso tenemos todas las unidades
Todas las unidades deben de tener una cámara térmica. Todas las unidades tenemos una cámara térmica SIG. Todos, no tenemos una para todos, como en el departamento de Los Ángeles, que aquí una cada tiene cada bombero, pero aquí tenemos una cámara térmica para cada máquina de bomberos o máquina de rescate que está trabajando y algunas cositas más que ustedes pueden ver ahí. Es algo de lo que debe de tener el comandante de incidente en su unidad. Dice que ocupa el mando para cumplir con las responsabilidades, pues debe tomar decisiones, que es una parte muy importante. El briefing, nosotros tenemos un briefing que hacemos cuando llegamos al lugar, nos acomodamos, contenemos la emergencia, contenemos el incendio y automáticamente hacemos un briefing con todos los capitanes y con todos los jefes de batallón o turno que estamos en el lugar para tomar decisiones. Una de las cosas que a nosotros nos ha ayudado mucho es la identificación y la colorimetría de los cascos. Nosotros tenemos cascos negros, tenemos cascos amarillos, cascos rojos y cascos blancos nada más. Eso nos ayuda a nosotros para tener una supervisión visual. Sabemos más o menos cuántos jefes están en el lugar, que son los de casco blanco, cuántos capitanes son los que están dirigiendo las tareas y cuántas personas o bomberos están trabajando en el lugar. Los voluntarios utilizan casco negro. Y así es como nosotros podemos tomar decisiones y ver quién está trabajando. Y esto habla pues del mando y el control de la emergencia. Asimismo, con esas mismas condiciones nosotros podemos hacer una revisión y una reevaluación y un reacomodo de las unidades. Aquí tenemos por la morfología y por la forma en la que se presentan los incendios en Tijuana. Normalmente cuando lo tenemos contenido, casi siempre tenemos que reestructurar nuestra forma de acomodo de unidades para que no estén todas amontonadas. Aquí trabajamos siempre las estructuras con el lado A, B, C y D. Ya cada capitán conoce eso, sabe desde cuándo llega, se pone su frecuencia 7 y le pregunta al comandante de incidente de qué lado le va a tocar trabajar, le dicen cuál es el lado A y se ubica automáticamente con el lugar. Tenemos los modos de comando. Esto viene en la bibliografía también del manual de Brunanzini. Él dice que el mismo capitán cuando llega puede hacer un modo de comando de no se mira nada y voy a investigar. Ese es un modo de comando rápido donde él es el comandante del incidente. Hay un modo de ataque rápido donde el capitán dice lo que tiene y que lo tiene que atacar rápido, que no puede pasar más información o puede establecerlo completamente, porque si no lo ataca rápidamente, ese incendio se va a producir o se va a reproducir más o se va a ir hacia otros lugares. Tenemos mucha propagación aquí en Tijuana derivado de los materiales que son las casas. Y tenemos el modo comando donde ya llegamos a una estructura que está totalmente prendida, que ya no es un conato, que ya no está a la mitad del incendio, que es un incendio declarado con proporciones grandes, donde abrimos el comando completo y ya se empiezan a abrir todas las áreas necesarias. Tenemos la secuencia del comando. Aquí es bien importante que sepamos nosotros quiénes son las personas que hacen las estrategias, quiénes son las personas que hacen las tácticas y quiénes hacen las labores. Siempre que abramos nosotros un comando de incidentes, ya sea chiquito, ya sea grande, ya sea unificado, ya sea simple, siempre que vayamos a trabajar, los comandantes, los jefes de batallón, los jefes de turno, implementan tu puesto de mando y desde ahí se van a generar las estrategias que vamos a llevar a cabo para poder atacar la emergencia. Después esa información se la bajamos a nuestros capitanes. Nuestros capitanes son los que toman la decisión en la máquina de bomberos o que son jefes de estación. Les bajamos la información y ellos van a generar el cómo, las tácticas, qué necesitan hacer, ofensivo, defensivo, tirar una línea de 2,5 con Y y abrir 2 líneas. Lo que ellos tengan que hacer, ellos van a tomar la decisión. Nosotros les decimos qué queremos que hagan, los capitanes toman la decisión cómo lo hacen y los bomberos van a hacer esas labores. A eso es lo que nosotros le llamamos estrategias, tácticas y labores o tareas. Siempre tiene que haber un oficial de seguridad. Ese oficial de seguridad normalmente tiene o tiene que tener, no todos, pero lo puede agarrar del comandante de incidente. Tiene lo que es, lo que vemos en la pantalla. Vemos un dron, vemos una cámara térmica y vemos un hostic. Tenemos muchos problemas en Tijuana
con lo que son los diablitos, mentados diablitos, que es cuando se cuelgan de la electricidad clandestinamente. Entonces van por debajo de la tierra y van por arriba de la tierra. Hemos tenido muchos incidentes con bomberos que han sufrido hasta quemaduras, electrocución, gracias a Dios no han perdido la vida, pero tenemos que hacer una revisión con el Host Stick, que es uno que está en la parte de abajo. No tengo mucho tiempo para hablarles de eso, pero es una excelente herramienta que todas las máquinas de bomberos también deberían de tener, o por lo menos un departamento de bomberos para que ponga su área de seguridad lo debe tener. Y en la foto izquierda les pongo una fotografía que yo tomé cuando estoy en la estación, donde está trabajando un bombero, pero todos los bomberos al final de cuentas son seguridad. Aquí todos nos cuidamos las espaldas y eso es muy importante que en los departamentos de bomberos se ponga. Otra de las partes importantes es que la seguridad no siempre o no debe estar en la parte de adentro, desde afuera tiene que estar y tiene que estar observando, teniendo un plano general de lo que está pasando. También los capitanes, los cascos rojos también son seguridad y pasen información para él y para el comandante del incidente. Aquí se ha designado un oficial de seguridad, es importantísimo. A veces no tenemos gente, pero el mismo comandante de incidente lo puede hacer, o el mismo capitán que llegó primero puede ser la persona que gestione esa posición, medición de riesgos, beneficios de lo que estamos haciendo, que tenga la contabilidad. Nosotros somos un departamento que utilizamos nuestra contabilidad. La contabilidad es ad hoc a el casco también. Si el casco es rojo, la contabilidad del capitán es roja, su gafete es rojo. Si es amarillo, la contabilidad es amarilla. Si es voluntario, la contabilidad es negra. Y si tiene alguna jefatura, su contabilidad es blanca. Y así es como nosotros podemos identificar mucho la contabilidad. Hay unas que se llaman las 5 cosas de la NIOSH, negativas de la NIOSH, y una de ellas dicen que muchos bomberos mueren porque no tenemos contabilidad. Y eso es bien, bien importante. A nosotros ya nos pasó. Por eso somos un departamento que tenemos mucho trabajo el día a día y que han fallecido compañeros de nosotros. Y de ahí tuvimos que implementar totalmente la contabilidad. La primera información cuando hay un colapso o un derrumbe donde están bomberos trabajando es saber cuántos bomberos y quiénes estaban allá adentro. Y si no tenemos una contabilidad, podemos tener un número más grande o un número menor. Debemos de saber cuáles son los lados, cuál es el lado donde se suscitó la emergencia y saber quiénes estaban trabajando, y eso lo vas a ver con tu contabilidad y en el tablero donde tienes tu comando de incidentes o tu maleta de incidentes. La primera área que nosotros llegamos, pues es la extinción de fuego. Aquí les voy a decir ya las áreas que abrimos. Entonces es la extinción de fuego. Es lo primero que nosotros hacemos, ya sea defensivo o sea ofensivo. Nosotros veremos qué técnica o qué tipo de ataque vamos a utilizar. Tenemos como referencia muchas cosas, pero una de ellas y que traen todas nuestras máquinas es la escala marginal. Y en la escala marginal a nosotros nos da pauta con algunos dibujitos muy fácil de identificar, o al capitán de saber qué es lo que puede hacer. Es una referencia de lo que él va a hacer. Es parte de lo que él debe de generar cuando va a atacar. Aquí te dice que si tienes una escala marginal de 7, no se hace búsqueda inicial, ya tienes que trabajarlo de una forma defensiva, etcétera, etcétera. Si tienes una escala marginal de 4, pues es una búsqueda primaria, ya que estás ahí necesitas una línea de apoyo. Esto es a grandes rasgos. Hay bibliografía que yo tal vez les pueda compartir para que la puedan identificar. A nivel nacional he compartido mucho la bibliografía del señor Brunanzini y este tipo de trabajos. Toda la máquina la traen para que los capitanes puedan tomar una decisión. Normalmente muchos de los ataques de nosotros son ofensivos aquí en la ciudad de Tijuana. Es lo que más trabajamos, pero también trabajamos el modo defensivo. Cuando vemos las estructuras, las identificamos las estructuras, ya decidimos o decide el jefe de batallón o el jefe de turno qué tipo de ataque va a realizar o se va a seguir realizando. Podemos transicionar también, llegar con un ataque defensivo y meternos, o llegar con un ataque ofensivo y salirnos. Por la morfología de la ciudad, utilizamos mucho el dead gun o el cañón. Nosotros utilizamos mucho el cañón, aunque no tenemos hidrantes, hay muy pocos hidrantes, pero lo utilizamos. Hay formas específicas para utilizarlo y áreas específicas para utilizarlo. Y más que nada, pues nosotros traemos pipas de agua porque nuestros hidrantes, la mayoría no sirve.
Cuando llega la unidad de rescate o la unidad de ataque también puede hacer esto, hace lo que conocemos la búsqueda primaria. Nosotros anunciamos 2 veces, ahorita no les voy a hablar de SizeUp, del 360, del 720, nada de eso, nomás quiero que sepan que cuando nosotros llegamos al lugar hacemos un informe primario. El informe primario lo tiene que hacer el capitán desde la unidad, lo hace desde la unidad y él dice lo que está mirando antes de bajarse de la unidad. Se baja y hace su informe secundario, ya que hizo un 360, revisa y hace un reporte secundario. Ese no tiene que ser mayor a 5 minutos, 4 minutos de la estructura y ya están trabajando. Pero hacemos una búsqueda primaria y es donde más víctimas vivas encontramos. Aquí pueden ver una fotografía de un edificio de 4 pisos donde hace 2 años sacamos a más de 57 personas, si no me equivoco, por un incendio estructural que se presentó en una cuartería. La búsqueda secundaria, aquí también nosotros la tenemos. Normalmente en la búsqueda secundaria ya la persona estuvo más tiempo involucrada con el incendio y pues ya requiere de una atención que sea especializada, los paramédicos, etcétera, etcétera. Aquí está la búsqueda secundaria, también algunos de los ejemplos que nosotros tenemos. Como les comento, tenemos mucha emergencia médica. La mayoría de nuestros bomberos tienen que ser técnicos en urgencias médicas para poder atender esto, sacar al bombero, sacar a la persona y que lo pueda atender el bombero junto con los compañeros de Cruz Roja o la ambulancia de bomberos. Y pues el área médica operativa normalmente lo hace Cruz Roja. Estamos establecidos, estamos en muy buena coordinación. Normalmente cuando hay un incendio siempre nos mandan una unidad de Cruz Roja y cuando es un incendio grande hacemos un área de espera de nuestras unidades y de las unidades de ellos siempre de salida y si se van ocupando se van generando. Pero es bien importante que empecemos nosotros a abrir el panorama, cambiar nuestra idiosincrasia de quién es quién, a quién le toca. Hay áreas que nos tocan a nosotros como bomberos, hay áreas que les toca protección civil y hay áreas que nos puede ayudar totalmente la Cruz Roja. Nos llevó años para poderlo hacer, pero actualmente somos su apoyo y ellos son nuestro apoyo para cualquier tipo de emergencia. Por eso que les digo que una de las áreas que es atención médica que abrimos en incendios es la unidad de emergencias médicas y normalmente, si no es nuestra unidad de bomberos, nuestra ambulancia es la de Cruz Roja. Después de eso abrimos los equipos de intervención rápida siempre. Ahorita en la fotografía ustedes pueden ver una estación de bomberos. Es el capitán, el casco rojo, es los 2 pitoneros que trae y es el maquinista. A veces nuestros maquinistas llegaban como apoyo y se quedaban en la unidad y nomás se bajaba el capitán y los 2 pitoneros o a veces que son 3, el capitán y el pitonero y el maquinista se quedaba todo el rato sentado en la bombera pues recibiendo indicaciones, pero a veces no se ocupa. No se necesita. Nosotros ponemos una persona que cuide el área de espera o la base de espera, la base, y el maquinista se tiene que bajar con su capitán, se tiene que equipar y se tiene que poner en su puesto RIG. Todas las unidades de nosotros traen bolsa RIG para que todos puedan ser primeros respondientes. Y los que están más entrenados para esto son los que están en las unidades de rescate, pero todos tienen el entrenamiento de RIG y de supervivencia. Muy bien, el grupo de intervención aquí lo podemos ver. Siempre está nuestro grupo de intervención rápida, que está del lado izquierdo de la pantalla, y siempre a un ladito está las emergencias médicas o la rehabilitación en este caso. Y aquí lo podemos ver, están los de Cruz Roja y los bomberos esperando en caso de que vaya a suceder algo, pudiera suceder algo a un bombero o a una persona que está trabajando dentro de lo que es la estructura. Y tenemos el área de rehabilitación. El área de rehabilitación la podemos hacer nosotros mismos los bomberos o Cruz Roja nos puede ayudar a atender a nuestros bomberos. Aquí estamos viendo un incidente con materiales peligrosos donde tenemos nuestra área de rehabilitación y ya tenemos a las personas. Hemos visto diferentes casos donde han fallecido bomberos por infartos, por paros cardiorrespiratorios, por subida de azúcar o bajada de azúcar, por hipertermia, por varias cosas. Por eso es bien importante la rehabilitación del bombero. Ojo, a veces veo que tienen Gatorades, no es clase de rehabilitación, pero a veces veo que tienen Gatorades o bebidas
que te dan energía. Lo que requiere el bombero en ese lugar es agua. Lo que nosotros les damos es agua. A veces se pueden tomar un Gatorade, no hay ningún problema, pero normalmente deben de tener agua. Aquí tenemos lo que es las áreas de rehabilitación. Cuando es un incidente grande, pueden ver en la unidad de nosotros de rehabilitación. Tenemos una unidad de rehabilitación que cuenta con carpas, mesas, hieleras, agua, Gatorade, comida en lata, no sé, snacks. Cuenta con ciertas cosas y eso es cuando ya los bomberos van a durar tiempos prolongados trabajando. Al igual pues que aquí lo vemos, nosotros mismos hacemos un área con nuestra propia ambulancia cuando estamos trabajando un comando simple. Y aquí vemos el casco rojo en la parte de arriba, en la parte de abajo el casco rojo es su servidor cuando estaba en la estación de bomberos y a mí me tocaba hacer la descontaminación de mis elementos. Hice como experimento, les empecé después de un incendio, los empecé a limpiar a todos con la manguera esa que tenemos para la descontaminación y miren el resultado de todo lo que se cayó. En el lado derecho de nuestra pantalla podemos ver todo lo que se les prendió con una descontaminación primaria a los equipos de bomberos. Inclusive nosotros tenemos un programa aquí que iniciamos donde todas las estaciones ya tienen por lo menos 5 equipos estructurales para si los bomberos se llegan a contaminar su equipo, puedan llegar y lavarlo. Todas las estaciones tienen su lavadora y su secadora. Y ellos puedan utilizarlo. El próximo proyecto que es a mediano plazo, cuando se les compre otra vez equipo, aquí se compra equipo cada 3 años, por ley, por norma, lo hacen así, se les va a dejar ya el equipo que traen. Nunca se ha dejado, esta vez se lo vamos a dejar, derivado de todo lo que estamos viendo en cuestiones médicas del bombero. Y pues bueno, es algo, pues básico, rápido. Es un curso que nosotros damos normalmente en 3 días, 3 días tanto como teóricos como prácticos, y donde hablamos de todo específicamente. Si hablamos del ataque ofensivo, lo hablamos específico. Si hablamos de la rehabilitación, hablamos específica. Si hablamos de grupos RIC, les enseñamos específico. Y normalmente está diseñado para mandos y para capitanes o oficiales de estación. Muchas gracias, espero no haber agarrado más del tiempo que me tocó. Traté de ser breve, rápido y conciso, pero aquí estamos a la orden, comandante Juan Manuel. Cualquier cosa, aquí están mis datos, pueden tomar una fotografía, me pueden buscar en Facebook, ahí van a ver, yo subo casi todo lo que hacemos todos los días, o los trabajos más o menos que hacemos todos los días, para que vean que al final de cuentas hay congruencia con lo que se dice aquí, con lo que se hace en la calle. Gracias, jefe. Al contrario, gracias, gracias, perfecto. Creo que ha sido muy importante esta visión al futuro, un poquito de la visión al futuro, cómo deberíamos de hacer las cosas. Y es importante, por eso invitamos a Tijuana, porque sabemos que es un departamento ejemplar. Y bueno, pues cedo la comunicación al comandante Iván Santana para que nos comparta su experiencia como comandante de incidente de la respuesta del Estado de México al COVID. Muchas gracias, comandante. Comandante, perfecto. Buenos días. Un gusto saludarte también. Un gusto saludarlos a todos quienes están conectados en este momento. Y bueno, pues hablarles un poco sobre las experiencias que hemos tenido utilizando el sistema de comando de incidentes como un medio organizacional, como una herramienta muy eficaz en la gestión y en la administración de las emergencias. Y bueno, pues la experiencia que hemos tenido es que nos ha servido para cualquier tipo de emergencia. Ya lo mencionaban hace un momento, nos sirve para poder organizar, administrar y gestionar una emergencia, como puede ser una inundación, como puede ser un incendio estructural, un incendio industrial, un incendio forestal, pero también nos sirvió como herramienta para poder trabajar durante la pandemia. Cuando surge la pandemia por la enfermedad de COVID-19 en el mundo, comenzamos a revisar información, cómo se venía generando esta pandemia, cómo venía evolucionando, cómo se venía expandiendo desde Asia, cómo estaba expandiéndose y extendiéndose hasta Europa, y cómo de Europa comenzó a llegar hacia América, primero en Estados Unidos, en Brasil y en algunos otros países. Cuando veíamos cómo iba avanzando
obviamente era algo desconocido para todos cómo atacar. Y desde el Servicio de Urgencias del Estado de México implementamos una metodología porque nadie sabíamos qué hacer en ese momento. Y utilizamos dos herramientas que en el área de emergencias o que específicamente en las áreas de bomberos hemos utilizado desde hace muchos años. Uno, una estructura organizacional que requeríamos tener y nos basamos en el modelo del sistema de comando de incidentes. Una metodología ya probada, comprobada, la eficiencia es una herramienta muy simple, muy dinámica, que nos permite bajar instrucciones de manera inmediata. Sin embargo, no podíamos comenzar con una estructura organizacional. Esta estructura organizacional depende del trabajo de equipos de intervención, recursos simples, fuerzas de tarea, pero ¿con quiénes íbamos a integrar todos estos trabajos? Bueno, con todos nuestros compañeros paramédicos. Con ellos integramos, así como en la policía existe un grupo SWAT, que es quien interviene en algún tipo de emergencias muy especializadas de carácter policíaco, nosotros prácticamente creamos ese grupo SWAT, pero con un enfoque dentro del servicio de emergencias hacia la respuesta para el traslado, para abordar a los pacientes que estaban enfermos por COVID-19. Y el otro factor que utilizamos fue el equipamiento. Al no contar con un esquema o con un modelo de trabajo en cuanto a bioseguridad para la COVID-19, implementamos un sistema o una metodología que está basada en la atención de las emergencias con materiales peligrosos o incidentes con materiales peligrosos, utilizando equipo de bioseguridad o de bioprotección, que en materiales peligrosos lo consideramos como un nivel C. Entonces utilizamos los equipos Tyvek, los equipos de caretas, tuvimos que investigar y que conocer primero qué tipo de respirador poder utilizar, nos tuvimos que ir a conocer las normas oficiales mexicanas en cuanto al tipo de respiradores, y bueno, en base a eso comenzamos a trabajar los dos esquemas. Uno, la parte organizacional y la otra, la integración de esos equipos de intervención, de esos recursos simples y finalmente de esas fuerzas de tarea, pero comenzamos por ese componente que ustedes ven, por la capacitación. La capacitación es un factor fundamental y que el poder integrar personal que ya cuenta con un grado de especialización en una área nos permite formarlos como un recurso simple, pero al estar trabajando en una pandemia, tuvimos que expandir esos recursos simples, multiplicar esos recursos simples y convertirlos en equipos de intervención. Y esos equipos de intervención, realizando un trabajo multidisciplinario, pues los convertimos también automáticamente en fuerzas de tarea. Ya que teníamos estos recursos que se van directamente a la área operativa, pues teníamos que contar con las otras áreas de logística, de planeación y de administración y finanzas. Fue por esa razón que tuvimos que estructurar esta área que ustedes ven en pantalla, que se instaló como un puesto de comando, donde todas nuestras áreas de planeación, de logística, de administración y finanzas estaban generando todo el soporte, ellos son todo nuestro staff. ¿Para quiénes? Para nuestros compañeros, para nuestros equipos que estaban afuera, que estaban en la calle, que estaban en los hospitales, trabajando con todos los pacientes de COVID, realizando traslados primarios, es decir, desde los domicilios hasta hospitales, hasta las áreas COVID, o entre hospitales, traslados secundarios, desde un hospital emisor hasta un hospital receptor, directamente a las áreas que se constituyeron o que se reconvirtieron como áreas especiales para COVID. Y bueno, así fue como fuimos avanzando en la implementación de este sistema de comando de incidentes para abordar la emergencia por COVID. Todas las noches nos reuníamos para realizar reuniones de evaluación. Esas reuniones de evaluación valorábamos todas las áreas de oportunidad que identificábamos dentro de las asignaciones diarias que se emitían a todos los equipos de intervención, a todos nuestros recursos a través del PAI, que es el Plan de Acción del Incidente. Y ese, bueno, pues era un plan diario que teníamos que ir estructurando, que teníamos que ir reevaluando y que teníamos que ir modificando y buscando las oportunidades de mejora, como lo mencionaba.
La participación de todos nuestros compañeros era de vital importancia porque todos ellos aportaban desde su experiencia personal a través de los años y del conocimiento que les ha dejado su trabajo en el servicio de emergencia durante décadas, algunos de ellos, cómo lo aplicábamos al servicio cotidiano. Y ahí comenzamos a hacer procesos de regulación médica específica para COVID. Y eso, bueno, pues era un área específica de nuestro departamento de operaciones, donde ya diversificamos el trabajo que veníamos haciendo. Y tenemos que colaborar. El sistema de comando de incidentes requiere de la participación de todos, cada quien desde su trinchera, cada quien desde sus funciones. Y en esta imagen fue una imagen que a mí en lo personal me gustó mucho y que bueno, cada vez que tengo oportunidad me gusta presentarla, porque vemos al interior de un hospital, en un área COVID, en un área aislada, la imagen de un médico, de un profesional de la salud, que literalmente, sin conocer a lo que nos estábamos enfrentando, ahí estaban. Y tenemos en la parte exterior a un militar, a una persona de la Guardia Nacional, que también ellos desde su trinchera se la juegan y todos en conjunto pues nos la jugamos. El día de hoy, 24 de junio, precisamente en el marco de lo que conocemos como el Día del Socorrista, pero vamos más allá. Hoy estamos hablando de que es una fecha donde se conmemora el derecho internacional humanitario. A través de esta fecha, Henry Dunant inició lo que sería precisamente eso, el derecho internacional humanitario. Y dentro de ese derecho internacional humanitario, la salud es un derecho fundamental y todos quienes somos servidores públicos, quienes somos de alguna manera remunerados o voluntarios, corremos y jugamos un papel específico. Y esta imagen a mí me conmueve mucho de este personal profesional de la salud y de este elemento de la Guardia Nacional extendiendo sus puños y a través de ese cristal que los separaba, pues se demuestra la unidad, se demuestra cómo cada quien dentro de sus inercias, cómo juntando, cómo reuniendo esos esfuerzos, se logra generar una sinergia y esa sinergia es capaz de mover muchas cosas. Y bueno, cuando no sabíamos cómo, lo único que teníamos a la mano era apoyarnos unos a otros, era apoyarnos la Guardia Nacional con su granito de arena, el personal profesional de la salud desde su aportación también, y pues cada quien participando en una guerra. En este caso, el ejército, los soldados han sido todo ese personal de salud que sin una protección, sin vacunas, sin nada absolutamente, tomaron la decisión, porque nadie los puso ahí, tomaron la decisión de estar ahí para poder ayudar a las demás personas y quiero enviar una felicitación el día de hoy a todas aquellas personas, a todos aquellos médicos, enfermeras, enfermeros, paramédicos, socorristas, rescatistas, militares, policías, a todas aquellas personas que aportaron para combatir a esta pandemia. Y bueno, volviendo al tema del sistema de comando de incidentes, si me dan la siguiente, por favor. Aquí esto es algo de lo que comenzamos a hacer para preparar a nuestros compañeros, a nuestros equipos de intervención, a nuestros recursos simples, desde diseñar estrategias, desde diseñar planes, programas, procedimientos. Y aquí en la pantalla vemos cómo desarrollamos nosotros nuestro procedimiento interno, simple y sencillamente para la transferencia de un paciente de COVID de un carro camilla a otro, y aquí simulábamos cómo transferiríamos a un paciente desde un carro camilla hasta la camilla en el hospital y viceversa. Y esto, bueno, pues fue un proceso de entrenamiento, fue un proceso de diseñar los procedimientos incluso operacionales. Y bueno, todo esto soportado por un staff, que es lo que veían ustedes en imágenes posteriores. Pero esto que ven aquí ustedes fue cuando todavía la pandemia no había llegado a México. La pandemia todavía se encontraba en América Latina, apenas en Brasil,
y en el norte del continente, en Estados Unidos y en Canadá ya comenzaban a existir algunos casos. Pero en México, en el Estado de México, en ese momento, la pandemia todavía no la teníamos, pero ya estábamos nosotros trabajando en la capacitación. Posteriormente a esta capacitación nos pidieron compartirla también con Sedena y bueno, a partir de ahí comenzamos a realizar ciertas funciones. La siguiente, por favor. Las reuniones, los briefings, la retroalimentación es muy importante. Muchas veces podemos pensar que lo que estamos haciendo es lo correcto. Sin embargo, en el área de planeación tenemos ya programadas, tenemos formatos específicos para poder ir programando reuniones. Y estas reuniones o estos briefings y rebriefings diariamente se tenían que realizar. Estas retroalimentaciones eran muy importantes y aquí definíamos qué teníamos que hacer, cómo teníamos que abordar a los pacientes, qué problemática se nos estaba presentando con el equipamiento de protección personal, con los insumos, con las unidades, cómo teníamos que sanitizar. Y a través de esta retroalimentación fuimos modificando mucho todos los esquemas de operación, a tal grado de que cuando inició la pandemia, cuando trasladábamos a nuestros primeros pacientes de COVID, las ambulancias estaban totalmente emplayadas, es decir, plastificadas en todo su interior, desde el techo, las paredes, los carrocamilla que utilizábamos, el equipo lo bajábamos absolutamente todo de las ambulancias y tratábamos de tener el menos contacto o el menor contacto posible con los pacientes, ¿no? Pero a través de estas retroalimentaciones, de ir comprendiendo los mecanismos de transmisión del virus, de esta partícula, a través de ir asimilando cómo funciona esa transmisión, fuimos modificando toda la atención de nuestros pacientes y bueno, pues sabíamos que teníamos que en un momento dado monitorizarlos, los procedimientos de sanitización de las ambulancias cambiaron, el uso de las cápsulas, estas aislantes para cubrir a nuestros pacientes cambiaron, vimos que utilizando estas cápsulas se acumulaba una mayor carga viral al interior y cuando retirábamos la cápsula, pues exponíamos ahí una mayor carga viral. Y bueno, dentro de todo nuestro procedimiento podemos ver esta imagen. En el centro de la imagen, este es el patio de maniobras, el estacionamiento de ambulancias del Servicio de Urgencias del Estado de México, del SUEM, y en el centro, pues lo que era una jardinera, lo que era un área empastada, un área verde, lo convertimos en una área, en un parte de una zona de vida. ¿Por qué? Porque la pandemia demandó una mayor cantidad de personal trabajando diariamente y bueno, pues eso demandaba también mayores recursos logísticos. Por tal razón tuvimos que instalar ahí un shelter o una carpa de estas que son prácticamente de uso militar, que pueden durar desde una semana, pero puedes dejarla ahí 1 o 2 años. De hecho, ese tipo de carpas que ven en la imagen, duramos con él o duró ahí cerca de 2 años instalada. Son equipos muy especializados que realmente vale la pena invertir en este tipo de equipamiento. A la derecha, al fondo, ven ustedes una lona, un toldo blanco. Esa área fue donde fincamos nuestra área de descontaminación. En esa área llegaban las ambulancias que concluían sus traslados de pacientes COVID y llegaban a esta área para poder hacer una sanitización. Una sanitización que al principio utilizábamos ante el desconocimiento de las partículas de COVID, utilizábamos máquinas termonebulizadoras y un sinfín de una serie tremenda de líquidos y de sustancias que, bueno, pues ustedes saben lo que ocurre al mezclar alcohol con cloro, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, había quienes utilizaban hasta ese tipo de mezclas para poder hacer la sanitización de sus ambulancias y nosotros fuimos entendiendo, fuimos comprendiendo que no era la manera correcta en la que lo estábamos haciendo y modificamos con esas reuniones de briefing, con estudios, con análisis, con investigación y determinamos a todas las ambulancias retirarles todos esos plásticos, todos esos emplayes,
a los carros camillas, retirarles todo ese tipo de equipos y dejar todo lo más limpio posible. ¿Por qué? Porque se formaban caldos de cultivo y eso se hizo a través de un área de planeación que giró las indicaciones a las áreas de logística y a las áreas de operaciones. Y aquí tenemos el área donde pues utilizábamos todos los plásticos y demás para emplayar las unidades, pero en nuestro sistema de comando de incidentes fuimos determinando que eso no era necesario, que era algo que teníamos que retirar. Ahí se analizaban las necesidades de recursos logísticos y demás que teníamos que ir implementando. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente todo el trabajo de equipo, todo lo que hagamos, el sistema de comando de incidentes, las fuerzas de tarea, las áreas de planeación, las áreas de logística y todos los conceptos que ya ustedes tienen conocimiento en materia de sistema de comando de incidentes, yo de manera personal les puedo decir que el enfoque que le doy a la utilización de este tipo de esquemas organizacionales es eso que ven ustedes en la pantalla. Compañeros de trabajo haciendo equipo, sonriendo, pasamos por muchas situaciones durante la pandemia, pero finalmente cada una de las personas que ustedes ven ahí, sí son paramédicos, son soldados que se la rifaron en esta pandemia, pero cada uno de ellos tiene familia, tiene personas que en casa los estaban esperando, personas que se preocupaban todos los días por la salud de ellos, porque no sabían cómo les iba a ir en el trabajo, si se iban a enfermar. Y quiero dedicar esta presentación a todas aquellas personas, a todos aquellos compañeros que desafortunadamente durante la pandemia se fueron, que partieron, que no pudieron sobrevivir a esta pandemia, pero que estuvieron en la línea de fuego, que estuvieron dando lo mejor de sí como seres humanos para ayudar a nuestros prójimos, para hacer nuestro trabajo, para cumplir finalmente con nuestra tarea. Y bueno, pues agradecer a todos los que siguen en esa línea. Un exhorto a que todos se sigan cuidando, a que nos sigamos cuidando. Estamos en la quinta ola y bueno, el SSI es un esquema organizacional que es dinámico, que no es cuadrado para nada, que nos sirve para atender desde un incendio de grandes magnitudes con 5,000 bomberos, como es en el caso de California, en la sierra de Santa Ana, en los incendios de Santa Ana, o como ha sido esta pandemia, o nos sirve hasta para organizar una fiesta de 15 años. Muchas gracias y quedo a sus órdenes.